La última conversación que Clare Michei tuvo con su supervisor fue menos una conversación que una salida silenciosa y devastadora. Una caja de cartón con sus pertenencias, una nota de despido mecanografiada que le ordenaron firmar, y la sensación cada vez más intensa de que el mundo se había encogido a su alrededor. El aire invernal del exterior tenía un sabor metálico, demasiado penetrante para tragarlo. 2 días después, su casero pegó con cinta adhesiva en la puerta una notificación de desalojo de color amarillo pálido, cuyos bordes ondeaban como una bandera cruel. Al anochecer, empacó sus pocas maletas, colocó el resto en el asiento trasero y contempló a la única alma que nunca la había abandonado, Bon, su pastor mestizo de pelo castaño y ojos pacientes que siempre parecían comprender más que cualquier otra persona. Cuando giró la llave de contacto y se alejó de la vida que ya no podía mantener, no sabía a dónde iba. No del todo. Solo que necesitaba distanciarse de la decepción, y que Bon, leal y silencioso, la seguiría a donde quiera que la llevara. Su destino provenía de un anuncio en Internet que apenas podía creer que fuera real. Una cabaña en la montaña. Una habitación. Necesita reparaciones. $200. No se requiere visita. Sin garantías. Lo absurdo del asunto parecía una esperanza disfrazada de broma, pero Clare lo aceptó. Era lo único que podía permitirse. El camino hacia las montañas se estrechaba con cada kilómetro. Los pinos se alzaban altos y solemnes alrededor de su coche, filtrando la luz del atardecer en rayos ámbar oblicuos. El mundo parecía más antiguo allí, más tranquilo, como si el tiempo hubiera contenido la respiración. Cuando finalmente llegó a la cabaña, dudó. Estaba en una pendiente, con la estructura ligeramente inclinada y el techo remendado con tejas desiguales. La escarcha cubría los escalones. Una sola ventana daba al bosque, reflejando el cielo como un espejo opaco. Era pequeño. Estaba cansado. Pero era de ella. Bon saltó primero, con el hocico levantado y la cola ligeramente baja mientras olfateaba el aire. Su cuerpo se puso rígido. Clare frunció el ceño. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó suavemente. No ladró. Solo miró fijamente los cimientos de la cabaña, con el oído alerta, como si oyera algo que ella no podía oír. Dentro, la cabaña olía a polvo, savia de pino y algo ligeramente metálico. El suelo de madera crujió bajo sus botas. Podía ver donde el agua había manchado las paredes y donde el tiempo había devorado los rincones de la habitación. Sin embargo, también había calor, una estufa vieja, cortinas olvidadas, un estante con herramientas abandonadas. Se volvió hacia Bon. «No es mucho, pero es un comienzo». Bon no se movió. Su mirada permaneció fija en un punto en particular cerca del otro extremo de la habitación. El suelo estaba ligeramente más oscuro, ligeramente deformado. Una diferencia casi imperceptible, a menos que uno la buscara. Durante la siguiente hora, Clare limpió el polvo, quitó telarañas y desempacó lo poco que poseía. Mientras tanto, Bon paseaba cerca de esa tabla. Sus uñas crujían suavemente. Su aliento se elevaba en pequeñas bocanadas blancas. Cuando finalmente llegó al lugar, se arrodilló. La madera estaba suelta bajo sus dedos. «Bendición», susurró y sintió un escalofrío en la espalda. «¿Qué has encontrado?». La tabla se levantó casi sin resistencia. Debajo había un pequeño hueco, apenas lo suficientemente grande como para esconder una caja de zapatos. Pero el objeto dentro era de hojalata, viejo y desgastado, con los bordes suavizados por el tiempo. Clare lo alargó la mano, dudando solo al sentir el frío que hacía, mucho más frío que el entorno. Lo llevó a la mesa y abrió el pestillo oxidado. Dentro había cartas atadas con cordel, 2 casetes y una polaroid amarillenta de una mujer y una niña de pie frente a esta misma cabaña. En el reverso estaba escrito: «Margaret y Elisa, verano de 1978. Clare exhaló lentamente. No conocía a estas personas.
Desconocía su historia. Pero algo en su interior se transformó, como sucede cuando se pone en las manos un libro sin abrir, cargado de una narrativa a la espera de ser revelada. Bond gimió suavemente, instándola a continuar. La carta principal estaba dirigida simplemente: ¿a quién encuentre esto? Clare lo desdobló con cuidado. La letra era delicada pero temblorosa, cada línea profundamente impresa en el papel, como si la escritora esperara que la verdad se anclara allí. Rezo para que alguien lea esto. Rezo para que alguien lo entienda. La montaña me ha arrebatado algo y no sé cómo recuperarlo. Mi hija Elisa desapareció durante la tormenta del pasado octubre. Caminó hacia la luz que no debería haber estado allí. Si encuentras esto, por favor, escucha las cintas. Y por favor, no sigas la luz. Clare sintió que las palabras le apretaban la garganta. La montaña. La desaparición. La advertencia. Bond presionó su cabeza contra su rodilla. El sol se ocultaba tras la cresta, tiñendo la cabaña del azul grisáceo de la noche que se acercaba. El aire se aquietó. Ella miró las cintas. Luego en la Polaroid. Luego, al otro lado de la ventana, hacia el bosque que se oscurecía. Y sin querer, susurró: ¿qué pasó aquí? Mientras estaba de pie, un débil resplandor brilló entre los árboles, suave, rítmico, pulsando como un latido lejano. Bond gruñó. Clare se quedó congelada. La luz parpadeó una vez más y luego desapareció. La noche se cernía sobre las montañas con un silencio que no parecía del todo natural. Se aferraba a las paredes de la cabaña como algo vivo, algo que escuchaba. Clare permaneció junto a la ventana mucho después de que la extraña luz pulsante se desvaneciera entre los árboles. Su aliento empañaba el cristal, pero apenas lo notó. Bond permaneció a su lado, rígido, con las orejas inclinadas hacia adelante y la mirada fija en la oscuridad exterior. Ella susurró: ya se ha ido. Pero Bond no se relajó. Se dio la vuelta, obligándose a respirar con normalidad. La caja de hojalata estaba sobre la mesa donde la había dejado, y su contenido derramaba fragmentos de una historia que aún no entendía. Cartas envueltas en cordel. 2 cintas de casete. Una Polaroid que parecía más pesada de lo que una fotografía jamás debería ser. Encendió la vieja lámpara de aceite. Su suave resplandor dorado llenó la habitación de una calidez temblorosa. Le temblaban las manos al coger la primera cinta de casete. En una cara, escrito con un rotulador negro desteñido: cinta 1. Para quien la encuentre. El reproductor de casetes del mueble apenas funcionaba, pero después de insistir un poco, la cinta encajó en su lugar y la cabina se llenó de estática antes de que surgiera una voz de mujer. Era Margaret. Su tono era frágil, debilitado por el cansancio. Si estás escuchando esto, supongo que encontraste la caja. Debes entender que Elisa no huyó. Siguió algo que creyó haber visto antes. Una luz. Un sonido. Yo nunca lo vi, hasta la noche en que desapareció. Pero lo describió como si la llamara. Como si la montaña misma reclamara su atención. Clare sintió un escalofrío bajo sus costillas. Margaret continuó. Ocurrió durante la tormenta de octubre. Se fue la luz y el viento parecía destrozar el mundo. Elisa se acercó a la ventana y me dijo que la luz había vuelto. Abrió la puerta antes de que pudiera detenerla. Me dijo que no tuviera miedo. Me dijo que volvería enseguida. Y entonces se metió entre los árboles. La perseguí, pero el viento se tragó su voz y la luz siguió alejándose. La seguí hasta que no pude correr más. La he buscado todos los días desde entonces. La estática llenó el aire. Entonces Margaret susurró una última línea, con voz temblorosa. Creo que la montaña la retiene. No sé por qué. Pero si encuentras esto, por favor, no sigas la luz. La cinta se apagó. Clare miró fijamente al jugador, con el pulso latiendo con fuerza en sus oídos. Podía sentir la presencia de Bond a su lado, su cálido pelaje rozándole la pierna. No me lo estoy imaginando, dijo.
Alguien más lo vio también. Metió la mano en la caja y desdobló otra carta. La letra de Margaret era más apresurada, casi frenética. Se oyen ruidos bajo las tablas del suelo. Puertas que nunca debían abrirse. Un ritual que mi abuela me advirtió que no perturbara. Rompí esa regla cuando Elisa desapareció. Entré al sótano. Vi los símbolos. Algo había estado esperando allí. Clare tragó saliva con dificultad. La cabaña tenía un sótano. Ella no lo sabía. La carta continuaba. Si eres lo suficientemente valiente, sigue el aro de hierro bajo la estufa. Levanta la trampilla. Pero ten cuidado. La montaña escucha. Clare bajó la carta lentamente. Bon miraba fijamente la estufa. Movía las orejas. Bajó la cola con cautelosa incertidumbre. Clare le susurró. «¿Sabías que algo andaba mal desde el momento en que llegamos?» «No». La lámpara parpadeó. Una corriente de aire inundó la habitación, aunque no había ventanas abiertas. Clare se abrazó mientras se acercaba a la estufa. Era pesada y oxidada, con la superficie de hierro marcada por décadas de uso. Se agachó y palpó la base hasta que sus dedos rozaron un pequeño anillo metálico incrustado en el suelo de madera. La escotilla oculta. El rin estaba frío. Mucho más frío de lo que debería estar en interiores. Bon gimió suavemente detrás de ella. Clare cerró los ojos un momento, recuperándose. Había venido allí buscando refugio, no misterios ocultos bajo el suelo. Pero en cuanto encontró la caja de hojalata, su vida tomó un rumbo que, de alguna manera, sentía que debía tomar. Como si la montaña también la hubiera estado esperando. Ella tiró del anillo. La escotilla se abrió con un leve crujido. El sonido resonó como el canto de un animal lejano. Un aire frío se elevó, trayendo consigo el aroma a tierra, piedra vieja y algo ligeramente metálico. Una escalera descendía hacia la oscuridad. Bon dio un paso adelante y olfateó la abertura. Agachó las orejas, pero no retrocedió. En cambio, miró a Clare con una determinación que ella podía sentir, no oír. Ella susurró, «No tienes miedo». Pero ella lo era. Encendió otra lámpara de aceite y bajó las primeras escaleras de madera. Crujieron bajo ella, frágiles por el paso del tiempo. Las paredes estaban revestidas de piedra tosca, y símbolos dibujados con carboncillo cubrían varias secciones. Círculos que se entrecruzaban con líneas. Espirales. Marcas que no significaban nada para ella, pero que le provocaron un escalofrío instintivo. A mitad de camino, encontró algo extraño, una cadena atada a un poste de metal oxidado, profundamente clavado en el suelo. Los eslabones eran viejos, cubiertos de polvo, pero el cierre era más nuevo, como si alguien lo hubiera reemplazado poco antes de abandonar la cabaña. ¿Qué intentabas mantener en su lugar?, susurró Clare. Al pie de las escaleras había una pequeña cámara. El aire era más frío allí, tan denso que se sentía. El suelo era de baldosas de piedra que formaban un patrón circular alrededor de una depresión poco profunda llena de ceniza. Estantes cubrían las paredes con frascos de hierbas secas, velas derretidas y libros viejos hinchados por la humedad. En la pared del fondo colgaba una fotografía. Margaret y Elisa. Igual que la Polaroid de arriba, pero más vieja, más desgastada. Clare se acercó lentamente, sintiendo un nudo en la garganta. Bajo la fotografía, grabada en la piedra, se leía: «Recordar es mantenerse a salvo. Olvidar es abrir la puerta». Susurró las palabras en voz alta. En ese momento, un leve golpe resonó tras el muro de piedra. Bon gruñó, con los músculos tensos. Clare se quedó congelada. El golpe se escuchó de nuevo. Lento, deliberado, como si algo del otro lado quisiera hacer notar su presencia. Retrocedió, con el corazón latiéndole con fuerza. «No», susurró. «Esto no puede ser real». Un tercer golpe. Este más nítido. Retrocedió hacia las escaleras. Bon permaneció pegado a su pierna, guiándola hacia la luz.
Al llegar a la sala principal, Clare cerró la trampilla de golpe y volvió a colocar la estufa en su sitio. En cuanto lo hizo, la llama de la lámpara se estabilizó como si el aire hubiera liberado un aliento contenido. Clare se hundió en la silla más cercana, con las manos temblorosas. La montaña ha estado reteniendo algo, susurró. Y ahora quiere que lo sepa. Bon apoyó la cabeza en su rodilla. Afuera, los árboles susurraban sin viento. Y por un momento, Clare creyó oír la risa de un niño resonando débilmente en el bosque. Clare apenas durmió esa noche. Cada sonido más allá de las paredes de la cabaña parecía amplificado, el suave gemido de las ramas al doblarse bajo la escarcha, el viento lejano entre los pinos, el suave movimiento de las viejas vigas del techo. Pero bajo esos ruidos naturales, percibió algo más. Un leve zumbido en el aire. Una presencia que parecía paciente, observadora e increíblemente antigua. Bon yacía junto a su cuna, con los ojos abiertos mucho después de que ella los cerrara. Cada vez que se movía, lo encontraba sentado, escuchando. Al amanecer. El cielo era un pálido baño plateado, y el bosque estaba cubierto por una fina capa de escarcha que brillaba como cristal esmerilado. Clare salió, ajustándose el abrigo mientras el aire de la montaña le rozaba la piel. Bon la siguió, con la nariz pegada al suelo. El bosque estaba en silencio. Demasiado silencioso. Clare susurró. Tú también lo sientes. Bon se detuvo cerca de la línea de árboles, olfateando atentamente. Luego levantó la cabeza y miró hacia el interior del bosque. Su cola se tensó. Clare siguió su mirada. Un fino rastro de escarcha revuelta se extendía entre los árboles. Algo, o alguien, había caminado por allí durante la noche. Clare sintió un temblor de miedo instintivo. Nos quedaremos cerca de la cabaña, murmuró, aunque le temblaba la voz. Dentro, se calentó las manos sobre la estufa y se obligó a concentrarse en la caja de hojalata. Desató el siguiente fajo de cartas. El papel crujió suavemente, con los bordes curvados por el paso del tiempo. La letra de Margaret tenía aquí más urgencia. La luz no es un truco de la tormenta. No es imaginación, ni es inofensiva. Pulsa como un latido, cada vez más profundo entre los árboles. Elisa dijo que susurraba su nombre. Le rogué que no la siguiera. Pero la noche que regresó, su expresión cambió. Dijo que no quería hacernos daño. Dijo que se sentía sola. ¿Cómo puede una luz sentirse sola? Clare sintió que las palabras la calaban hondo. El dolor que contenían era agudo y familiar. La soledad tenía la capacidad de vestirse de ilusiones, de esperanza, de promesas que llevaban a la gente al peligro. Otra carta decía: mi abuela creía que la montaña guardaba recuerdos, que ciertos lugares podían mantener viva la pena si nadie la liberaba. Me advirtió que nunca rompiera la cadena ritual en el sótano. Decía que anclaba algo antiguo, algo que no debía vagar. Clare tragó saliva. Recordó la cadena, los eslabones oxidados, la inquietante sensación de que alguna vez había pesado más de lo que su tamaño sugería. Ella susurró: intentaste protegerla, Margaret. El siguiente objeto en la caja de hojalata era el pequeño diario de tela de Elisa, de un verde descolorido con un conejo bordado en la esquina. Clare lo abrió con cuidado. La letra interior pertenecía a un niño, pero las palabras eran sorprendentes por su claridad. Hoy volví a ver la luz. No da miedo. Es cálida, como si quisiera que la siguiera. Mamá dice que la ignore, pero creo que le teme a cosas que no entiende. Clare trazó las líneas con las yemas de los dedos. Se le hizo un nudo en la garganta. Otra entrada. La luz me dijo que hay una habitación en la montaña que recuerda las cosas perdidas. Dijo que podía ver lo que me faltaba. Dijo que mamá también podría ver, si dejaba de tener miedo. Un escalofrío frío recorrió el pecho de Clare. Bon gimió suavemente, dándole un codazo a la mano de Clare como para recordarle que respirara. Ella le acarició la oreja, agradecida por el apoyo que le proporcionaba.
Luego llegó la última entrada. La tinta estaba manchada, como si la hubiera escrito con prisa. Se acerca la tormenta. Seguiré la luz esta noche. Quiero respuestas. Quiero saber por qué me llama la montaña. Quiero que mamá deje de llorar. Si veo algo importante, volveré enseguida. Clare cerró el diario y las lágrimas nublaron su visión. Ella susurró: «Oh, Elisa, solo estabas tratando de entender». Un ruido repentino atrajo su atención hacia la ventana. Bon se puso de pie de un salto, gruñendo por lo bajo. La luz pulsante había regresado. Flotaba entre los árboles, justo donde Clare lo había visto la noche anterior. Lento, rítmico, casi suave en su movimiento. El resplandor oscilaba entre tonos ámbar y azul pálido, proyectando largas sombras sobre el suelo del bosque. Clare sintió que se le cortaba la respiración. La luz era hermosa, extrañamente viva. Pero Bon se irritó. Se interpuso entre Clare y la ventana, con una advertencia clara. Clare susurró: «Lo sé. No saldremos». Sin embargo, la luz volvió a pulsar, más brillante esta vez, como si respondiera. Por un instante, Clare sintió algo extraño que presionaba sus pensamientos. Una invitación silenciosa. Una sugerencia de comprensión, de consuelo, de liberación. Un susurro no expresado en voz alta, sino sentido. Apartó la mirada con esfuerzo. El corazón le latía con fuerza. Las palabras de Margaret resonaron en su mente. «Por favor, no sigas la luz». Clare se apartó de la ventana. La lámpara parpadeó. Una corriente de aire frío inundó la habitación. El gruñido de Bon se hizo más grave. Luego, con un suave estallido, la luz exterior desapareció por completo. Clare dejó escapar un suspiro tembloroso. «Me niego a dejarme arrastrar por algo que no entiendo». Pero también sabía que no podría evitarlo para siempre. La montaña la había elegido para algo. No creía en el destino, pero el peso de las cartas, el diario, la bodega ritual y la luz misma parecían tejerla en una historia que no había pedido heredar. Recogió las cartas y las cintas, colocándolas cuidadosamente sobre la mesa. Aún quedaba el segundo casete. Ella lo insertó en el reproductor. Una estática más densa que antes resonó en la cabina antes de que emergiera la voz de Margaret, ronca y temblorosa. «Quienquiera que seas, lo siento. Temo haberle fallado a mi hija. La montaña habla de maneras que no entendemos. Creí que la cadena nos protegería, pero la noche que desapareció, oí un chasquido. Fui al sótano. La cadena estaba rota. El pulso de Clare se aceleró. Margaret continuó con voz temblorosa. No fue Elisa quien lo rompió. El aire en la cabina se enfrió. Bon se apretó contra la pierna de Clare, temblando ligeramente. La cinta continuó. He intentado reparar la cadena, pero algo en el sótano se mueve cuando me acerco. Es como respirar tierra. Creo que la montaña quiere a alguien nuevo. Alguien con una historia tan destrozada como la mía. Escucha el dolor. Se alimenta de la soledad. Clare sintió un nudo en la garganta. Era como si Margaret le hablara directamente a ella. Me voy de esta cabaña pronto. Si Elisa regresa, sabrá dónde encontrarme. Pero si me quedo aquí más tiempo, me temo que seguiré la luz yo mismo. Luego, después de una larga pausa, si alguna vez rompes el ritual por completo, debes terminar lo que yo no pude. Acabar con el recuerdo que guarda la montaña. Solo entonces podrá liberar lo que se ha llevado». La cinta se apagó. Clare contempló el silencio que siguió, con el corazón latiendo con fuerza. Sintió un cambio en su interior, una silenciosa determinación que se forjaba a través del miedo. Ella susurró: «No permitiré que esta montaña mantenga sus secretos enterrados para siempre». Bon levantó la cabeza. Sus ojos brillaban y permanecían firmes. La luz de la mañana se filtraba por la ventana, proyectando un tenue resplandor sobre el suelo de madera. Clare miró hacia la estufa, hacia el sótano oculto que se encontraba debajo.
Ella sabía lo que tenía que hacer a continuación. Pero la montaña ya estaba despierta. Y estaba escuchando. Clare se levantó antes del amanecer con la sensación de una misión que la asustaba y la tranquilizaba a la vez. Las cartas habían abierto un camino a través de sus dudas. El sótano había abierto una puerta que no podía ignorar. Se había dicho a sí misma que regresaría solo para mirar, solo para recabar más información. Pero en algún punto entre la voz suplicante de Margaret y la letra pequeña y valiente de Elisa, una nueva determinación había arraigado. Vería la cadena ritual con sus propios ojos. Encontraría lo que la montaña guardaba, y decidiría si la misericordia o el recuerdo dictarían su liberación. Bon la siguió escaleras abajo sin dudarlo. Sus uñas resonaron suavemente sobre la madera desgastada. La lámpara que llevaban hacía que las sombras se inclinaran y temblaran, proyectando los símbolos de carbón en grotescas extensiones sobre la piedra. Al pie de la escalera, Clare se detuvo, dejando que sus ojos se acostumbraran. La habitación olía a papel viejo y hierro. La pequeña depresión en el centro de la habitación aún conservaba una fina capa de ceniza. Los estantes estaban llenos de frascos cuyas etiquetas se habían desvanecido hacía tiempo. La fotografía de Margaret y Elisa las observaba desde su lugar en la pared, cáritas atrapadas en un momento de alegría ordinaria que parecía imposiblemente distante. Clare se acercó a la cadena. Los eslabones oxidados yacían enroscados como una pesada serpiente, con el último eslabón roto y desgarrado. Algo se había soltado, y la herida en el metal sugería una fuerza repentina en lugar de una descomposición lenta. Pasó los dedos por el eslabón más cercano. El metal le dejó una leve mancha negra en la piel. Había esperado que la cadena fuera simplemente vieja y quebradiza. En cambio, sintió como si hubiera encontrado el residuo de una discusión, el residuo de algo que había sido arrancado. El aire parecía presionar hacia adentro, las piedras zumbaban con una frecuencia que casi podía sentir. Había otras cosas en la habitación que las cartas de Margaret no describían con detalle. Un bulto de tela carbonizada atado con cordel. Un cuenco lleno de piedras de río lisas. Un libro con páginas rasgadas en formas precisas y dobladas como pétalos. Quizás lo más inquietante de todo era una pequeña cuna de madera suspendida del techo por una cuerda. Se balanceaba ligeramente como si recordara una mano que una vez la apaciguó. Clare susurró. ¿Qué estabas tratando de proteger? Bon respondió solo con un suave suspiro. Estudió los símbolos tallados en el suelo de piedra alrededor de la depresión llena de ceniza. Formaban un mapa impreciso de círculos que se entrecruzaban y se extendían como ondas. Uno de ellos contenía una pequeña cavidad, apenas lo suficientemente grande como para un zapato de niño o un trozo de papel doblado. Clare metió la mano en la cavidad y encontró un trozo de tela doblado. Dentro había un mechón de pelo, atado con una cinta quebradiza por el tiempo. La cinta hacía juego con la tela descolorida del pequeño diario de Elisa. Se le revolvió el estómago. Comprendió entonces que el ritual no había sido abstracto. Había estado ligado a objetos sagrados, cabello, fotografías, juguetes. Objetos que transportan la memoria como los imanes transportan el hierro. La cadena había anclado esos objetos a la montaña. Romper la cadena era liberar los recuerdos y dejarlos ir, o quizás silenciarlos para siempre. Clare levantó el cierre oxidado que quedaba donde estaba la rotura. El eslabón roto tenía bordes dentados que brillaban tenuemente bajo la luz de la lámpara. Parecía una herida. Sintió una extraña compulsión por repararlo, por remendar lo que se había roto. Quizás si reemplazaba el eslabón, la montaña no aguantaría más. Quizás si le daba solidez, la luz se contentaría con lo que tenía. Empezó a buscar algo que pudiera usar, cualquier cosa que pudiera servir de sustituto. En un estante encontró un rollo de alambre, delgado pero resistente. Tuvo que admitir que no tenía mucha habilidad con el metal, pero tal vez podría torcer el alambre, pasarlo por el eslabón existente y atarla firmemente.
Mientras trabajaba, un susurro recorrió la piedra como una corriente. Por un instante, creyó oír el tarareo de un niño, casi en sintonía con la luz pulsante que había visto entre los árboles. Bon gimió y apretó su cuerpo contra su rodilla. «Quédate conmigo, muchacho», murmuró. «No puedo con esto sola». Terminó el cierre improvisado y lo pasó por el último eslabón intacto. El metal no le sentaba bien en las manos, se resistía tanto que le erizaba la piel. Apretó el alambre con los dientes y los dedos hasta que quedó bien sujeto. En el momento en que el cable se cerró, la habitación se inhaló. Una vibración recorrió las botas de Clare hasta sus huesos. La ceniza de la depresión central se alzó en un pequeño remolino sin viento. En algún lugar de la piedra más profunda, un sonido apagado, como si alguien golpeara un cristal desde el interior, respondió. Clare retrocedió, con el corazón latiendo con fuerza. El aire olió repentinamente a lluvia y tierra fresca, como si la montaña misma hubiera exhalado tras un largo letargo. Por un instante imaginó la cadena como una costura en una prenda cosida, y el alambre que había insertado como una reparación apresurada y torpe. Luego, silenciosamente, el cable se rompió. No se soltó con un traqueteo como metal quebradizo. Sonó como un suspiro y una resignación, el final de una conversación. Los extremos rotos se separaron con facilidad, como si la montaña hubiera decidido que ya no tenía sentido mantener su herida cerrada por manos humanas. Desde algún lugar más allá del muro de piedra, un sonido llegó, mitad humano, mitad algo más. Una voz, increíblemente débil, susurrando un nombre. Elisa. Clare sintió que el suelo se inclinaba. El pánico le subió como bilis a la garganta. Si la montaña estaba liberando el recuerdo, ¿qué significaría eso? ¿Aparecería un rostro de la sombra? ¿Se convertiría un eco en una persona? Clare no. Sabía si quería una respuesta a esa pregunta. Lo oyó de nuevo, más cerca, esta vez no solo una voz, sino el susurro de pasos entre las hojas muertas. La llama de la lámpara se inclinó como si una brisa atravesara la habitación, aunque todo permanecía en silencio. Ella se tambaleó hacia las escaleras. Bon le lamió la mano con fuerza, con el cuerpo tenso, dispuesto. «No se vayan», dijo a la habitación. «Estoy intentando ayudar». La voz era paciente. No sonaba enojada. Parecía alguien llamando desde el fondo de un pozo, con las sílabas moldeadas por el agua y la distancia. «Elisa», dijo de nuevo. Clare sintió una ternura abrumadora y un dolor más agudo y feroz. Pensó en los interminables días de Margaret buscando entre los árboles, en las nanas que no se habían cantado, en la silla vacía que una vez estuvo llena con el sonido de la risa de un niño. Entonces se dio cuenta de que nunca se había tratado solo de una niña desaparecida. Se había tratado de todas las pequeñas desapariciones, de atención, de ternura, de ser visto. La montaña se había convertido en un depósito de lo que la gente olvidaba conservar. La cadena había sido el último intento de anclar esos recuerdos dispersos, de evitar que el dolor se desvaneciera. Una figura se movió en el hueco de la escalera. Aún no estaba del todo formada, pero lo suficientemente presente como para que Clare pudiera ver la silueta de un cuerpo pequeño que se asomaba al borde de la luz de la farola. Parecía un niño con impermeable y el pelo pegado a la frente por tormentas imaginarias. «Elisa», susurró Clare, aunque no sabía si se dirigía al recuerdo o a la montaña misma. La figura se detuvo. Por un instante, Clare vio un rostro, no del todo claro, pero con ojos que reflejaban una luz que no había visto en nadie en mucho tiempo. La expresión no era de miedo. Era curiosa, como si la niña hubiera sido invitada a una habitación y la hubiera encontrado extrañamente familiar. La voz, cuando llegó, no estaba al otro lado de una pared, sino dentro de la cabina y dentro del pecho de Clare. «¿Quién es ella?», preguntó la niña, mirando la fotografía de Margaret en la pared del fondo. «Es mi madre». Clare se dio cuenta de que no podía responder.
Su voz se había vuelto débil y áspera. Se agachó y extendió una mano, con la palma hacia arriba, en un gesto que pareció absurdamente simple y necesario a la vez. Soy Clare, dijo. Vivo aquí ahora. Intento ayudarte a volver a casa. La niña ladeó la cabeza, pensativa. Luego dio un paso adelante. Sus pequeños pies descalzos no hacían ruido al pisar la piedra. Bon también avanzó, moviendo la nariz como siempre lo hacía cuando decidía que podía confiar en alguien. Durante un largo y silencioso instante, los tres permanecieron en círculo, la mujer, el perro, el recuerdo. El aire entre ellos vibraba con una nueva posibilidad, no de control, sino de conversación. En algún lugar arriba, los árboles suspiraban y la montaña escuchaba. Clare no respiró durante varios segundos. La presencia ante ella, pequeña, frágil, brillante como ningún niño terrenal debería brillar, se sentía menos como un fantasma y más como el recuerdo de un amor hecho realidad. Elisa la miró con ojos serenos y firmes, esos ojos que, habiendo visto demasiado, permanecían impasibles ante el miedo. La montaña parecía esperar. Clare habló en voz baja. Tu madre te buscó. Nunca se detuvo. Dejó su esperanza en cartas. Dejó su voz en esas cintas. Quería que volvieras a casa. Elisa se giró hacia la escalera que conducía a la sala principal de la cabaña. Se movía con agilidad, y cada paso provocaba un tenue brillo en la piedra, como si el agua ondulara bajo sus pies. Al llegar a lo alto de las escaleras, se detuvo y miró hacia la ventana. La luz pulsante reapareció, más brillante esta vez, urgente, pero atenuada por algo que Clare no comprendió. Parpadeó como si saludara a la niña. Elisa susurró. Quería protegerme de las tormentas, pero olvidó que necesitaba a mi madre. Clare sintió que las lágrimas se le llenaban. Esta era la verdad que Margaret jamás había oído. La luz no había sido maliciosa, solo solitaria, solo descarriada, aferrándose a una niña que había visto asombro donde su madre había visto peligro. Bon le dio un suave codazo a la mano de Clare para animarla. Clare se arrodilló junto a Elisa. Puedes irte. Ya no estás atrapada. La cadena se rompió y tu memoria puede regresar a casa. La niña sonrió, suave, agradecida, radiante. Tocó la mejilla de Clare con una mano cálida e increíblemente tierna. Gracias, susurró. Entonces entró en la luz pulsante. El resplandor se intensificó, expandiéndose hasta llenar la cabina con un cálido resplandor que se sintió como el primer aliento después del dolor. Cuando la luz se desvaneció, la habitación estaba vacía. Solo quedaba la quietud, pacífica y liberada. Clare se desplomó en el suelo. Bon se apretó contra su costado. Afuera, la montaña dejó escapar un largo y silencioso suspiro, como si por fin se sintiera aliviada. La cabaña, una vez pesada por el dolor, se sintió más liviana. No embrujado. Recordado. Clare susurró en el silencio que se apaciguaba. Ahora eres libre, Elisa. Y yo sigo aquí. Haré de este lugar un hogar. La montaña no respondió, pero Clare sintió su gratitud en el suave viento que le rozaba el rostro, suave, cálido y completamente vivo.